Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, dramas, y toda la salsa del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén listos para un vídeo que, la verdad, me ha costado mucho preparar porque me toca el corazoncito. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en las redes sociales, en los medios, en todas partes. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su historia de amor que nos enamoró a todos y, lamentablemente, de lo que parece ser un adiós definitivo. Sí, amigos, preparen los pañuelos porque hoy vamos a revivir momentos íntimos, vamos a analizar las señales y, sobre todo, vamos a tratar de entender qué pasó entre esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem para muchos comenzó mucho antes de que se confirmara su relación. Durante el rodaje de Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, la química entre ellos era palpable. En cada escena, en cada entrevista, se podía sentir una conexión especial. Los rumores no tardaron en surgir y aunque al principio ambos negaron cualquier tipo de romance, todos sabíamos que algo más estaba pasando. No era solo la química de los personajes, Eda y Serkan, sino algo más profundo, una conexión que trascendía la pantalla y llegaba a nosotros, los espectadores. Era esa mirada cómplice, esa sonrisa que se escapaba cuando creían que nadie los veía, esa manera de tocarse accidentalmente, esos pequeños detalles que nos hacían suspirar. Y es que, ¿cómo no enamorarse de ellos? Hande con su belleza natural, su talento innegable y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Una mujer que no solo deslumbra por su físico, sino también por su inteligencia, su sensibilidad y su carisma. Una actriz que se ha ganado el corazón del público con su dedicación y su profesionalismo. Y Kerem con su carisma arrollador, su sentido del humor y esos ojos que te traspasan el alma. Un hombre que irradia seguridad, que te hace reír a carcajadas y que te conquista con su sinceridad. Un actor que ha demostrado su talento en cada uno de sus proyectos y que se ha convertido en uno de los galanes más cotizados de Turquía. Juntos, eran dinamita pura. Una combinación explosiva que nos mantenía pegados a la pantalla y que nos hacía soñar con un amor así. Finalmente, después de meses de especulaciones, la confirmación llegó. Unas fotos de ambos disfrutando de unas vacaciones en Maldivas lo confirmaron todo. La noticia explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los fans enloquecieron. Hande y Kerem juntos, enamorados, felices, era un sueño hecho realidad. Fans de todo el mundo celebraron la unión de Hande y Kerem, convirtiéndolos en la pareja del momento. _Anker se convirtió en el hashtag más usado, las fotos de ellos se viralizaron y los vídeos de sus momentos más especiales se reprodujeron millones de veces. Era la Ankermanía en su máximo esplendor. Durante su relación, nos regalaron momentos preciosos. Fotos adorables en redes sociales, dedicatorias llenas de amor, viajes juntos, parecían inseparables. Cada foto era una declaración de amor, cada dedicatoria un poema, cada viaje una aventura. Se les veía radiantes, felices, compenetrados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se reían juntos, se mostraban auténticos y vulnerables. No se escondían, no se avergonzaban de su amor. Lo compartían con el mundo, con nosotros, sus fans. Era una relación real, tangible, que nos hacía creer en el amor verdadero. Un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, un amor que nos inspiraba, un amor que nos hacía soñar. Pero como suele suceder en la vida, no todo es color de rosa. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la presión mediática y las diferencias personales estaban pasando factura. Al principio muchos intentamos negarlo, aferrándonos a la esperanza de que todo se tratara de simples rumores. No queríamos creerlo, no queríamos que su historia de amor terminara. Intentábamos encontrar señales de que seguían juntos, buscábamos fotos antiguas en sus redes sociales, analizábamos cada uno de sus movimientos, pero la verdad era que algo estaba cambiando. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, las fotos en redes sociales se espaciaron y las entrevistas individuales se volvieron más frecuentes.
Los fans con el corazón en un puño comenzaron a notar la distancia entre ellos. Empezaron a circular noticias sobre discusiones, sobre celos, sobre infidelidades, pero nada estaba confirmado. Solo eran rumores, especulaciones, chismes, pero que nos hacían sufrir como si fueran reales. Y entonces llegó la confirmación. De una manera discreta, sin grandes dramas ni comunicados oficiales, se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían terminado su relación. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni entrevistas exclusivas, ni comunicados de prensa. Solo un silencio sepulcral, un vacío que se sentía en el aire. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y apoyo para ambos. Los fans destrozados compartían sus sentimientos, sus recuerdos, sus fotos favoritas de la pareja. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había fallado. Otros, más comprensivos, les deseaban lo mejor en sus caminos separados. El mundo _Anker se desmoronó, dejando un vacío enorme en el corazón de sus seguidores. ¿Pero cuáles fueron las razones detrás de esta ruptura? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, ya que ninguno de los dos ha dado detalles concretos al respecto. La discreción ha sido una constante en todo este proceso. Sin embargo, analizando la situación desde fuera, podemos intuir algunos factores. Como mencioné antes, las agendas apretadas de ambos seguramente jugaron un papel importante. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos constantes que les exigen viajar, grabar durante largas jornadas y cumplir con compromisos profesionales. Mantener una relación estable con este ritmo de vida es extremadamente difícil. Imaginen la cantidad de tiempo que pasaban separados, la dificultad para coordinar sus horarios, el cansancio acumulado, todo esto puede desgastar cualquier relación. La presión mediática también pudo haber influido. Estar constantemente en el ojo público con cada paso que dan siendo analizado y criticado, puede ser agotador. La falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden desgastar cualquier relación. Los paparazzi siguiéndolos a todas partes, los rumores constantes, las críticas despiadadas, todo esto puede ser muy agobiante. Y por supuesto, las diferencias personales. Al final, Hande y Kerem son dos personas diferentes, con sus propias ideas, ambiciones y prioridades. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que no eran tan compatibles como pensaban o que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Quizás sus objetivos en la vida eran diferentes, quizás sus valores no eran los mismos, quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Pero más allá de las razones, lo importante es recordar que Hande y Kerem vivieron una historia de amor real, intensa y que nos emocionó a todos. Y aunque esa historia haya llegado a su fin, los recuerdos y los momentos compartidos siempre quedarán. Los vídeos, las fotos, las entrevistas, los momentos especiales, todo eso seguirá vivo en nuestra memoria. Y ahora, volviendo al título del vídeo, Hande llora el adiós definitivo con Kerem, es importante aclarar que no hay pruebas de que Hande haya llorado públicamente por esta ruptura. No hay fotos, no hay vídeos, no hay declaraciones que confirmen esta información. Sin embargo, es natural que ambos estén pasando por un momento difícil. Perder a alguien a quien amas, independientemente de las razones, siempre duele. El duelo es un proceso natural y cada persona lo vive de manera diferente. Y es en estos momentos cuando es importante recordar la importancia del respeto y la empatía. Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Merecen que respetemos su privacidad y que les brindemos nuestro apoyo, sin juzgar ni criticar. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos, no tenemos derecho a juzgarlos ni a criticarlos. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Y ahora, amigos, hablando de momentos íntimos, muchos se preguntan si hay alguna posibilidad de reconciliación. Si bien en el mundo del espectáculo todo puede pasar, en este momento parece poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas. La reconciliación es una posibilidad remota, pero no imposible. El tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse. Hande está triunfando con nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Cada proyecto es una nueva oportunidad para demostrar su talento y para seguir creciendo como actriz.
Su carrera está en ascenso y no hay duda de que seguirá cosechando éxitos. Kerem también está trabajando arduamente, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en diferentes proyectos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y para sorprender al público. Así que por ahora parece que el adiós es definitivo. Pero quién sabe qué depara el futuro. Quizás en algún momento sus y nos vuelvan a cruzarse. O quizás, ambos encuentren la felicidad por separado. Lo importante es desearles lo mejor y recordar que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. El amor es un sentimiento poderoso que puede transformar nuestras vidas. A veces funciona, a veces no, pero siempre vale la pena arriesgarse. En resumen, hoy hemos revivido la historia de amor entre Andercel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta separación y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la empatía en estos momentos. Una historia que nos enamoró, que nos hizo soñar, pero que lamentablemente llegó a su fin. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Recuerden que cada historia es única y que, aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay esperanza y oportunidades para volver a empezar. La vida sigue y siempre hay nuevas oportunidades para encontrar el amor y la felicidad. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus recuerdos, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Besitos.